Buenas noches. Vamos a iniciar con la clase de español de séptimo grado. La primera semana, si tiene el libro de, de séptimo grado, en la primera semana podemos ver la historia del español, qué es lengua, de dónde se deriva nuestra lengua, nuestro idioma español, ¿verdad? Que se deriva del castellano. La historia básicamente de lo que es nuestra lengua, que es el español. Aportes de otras lenguas, préstamos lingüísticos, las lenguas romances, la evolución del español, cómo ha ido evolucionando. Recuerden que, como dice Pablo Neruda, los conquistadores se llevaron el oro, pero nos dejaron el oro, que es la lengua, ¿verdad? El español. Aparecen también las etapas en las que ha vivido el español, cómo ha ido transformándose. Eso está en las primeras páginas del libro. Un poco de teoría. Después viene algunas actividades de reforzamiento. Luego entramos a lo que es la comunicación. En la página número 14, que es la conversación, la lengua estándar, los tipos de lenguaje, de acuerdo a la norma, porque la norma es una regla, es un conjunto de reglas más bien, que dirigen el habla, ¿verdad? El habla es el uso individual que le damos a la lengua. ¿Qué es la lengua? Es un conjunto de signos a través de los cuales se comunica un país, una región, una ciudad, ¿verdad? Entonces nuestra lengua es el español, así como en los Estados Unidos es inglés, en otro lugar el francés, italiano, brasileño, ¿verdad? Entonces de nosotros es el español. Entonces la norma, como regula el habla, que es el uso individual que le damos a la lengua, podemos tener varios tipos de lenguaje. Tenemos el lenguaje estándar, que es el que se utiliza en todos los lugares, en los pueblos, en todo. O sea, el lenguaje estándar todo mundo lo entiende. Tenemos también el lenguaje. En cuanto a la clasificación de los tipos de lenguaje, tenemos varios tipos: lenguaje estándar, lenguaje familiar, lenguaje vulgar, que el lenguaje vulgar no es decir malas palabras, sino que el lenguaje vulgar es escribir y pronunciar mal las palabras. Tenemos también el lenguaje, el argot, que es un tipo de lenguaje utilizado por los narcotraficantes, por los privados de libertad. También tenemos el lenguaje, las jergas, que son los lenguajes utilizados por personas de una misma profesión. Por ejemplo, los médicos, los arquitectos, los ingenieros, los abogados, pueden hablar en jerga, ¿verdad? O sea, utilizar términos que ellos entienden. Tenemos que, de acuerdo a lo que es el emisor y el receptor, hay varios tipos de lenguaje. Está el lenguaje verbal y está el lenguaje no verbal. Al lenguaje verbal le llamamos también lenguaje oral. Y al lenguaje no verbal es aquel que solamente podemos percibir a través de los sentidos. Lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje verbal obviamente es el lenguaje hablado, ¿verdad? De persona a persona. Tenemos que intervienen dentro del lenguaje oral. Es la emisión de producción de palabras, ¿verdad? Interviene en el nivel fónico, o sea, el sonido, de donde nosotros sacamos las palabras, el nivel morfosintáctico, que es la estructura de las palabras, y el nivel léxico-semántico, que es el significado de las palabras. Miren, el lenguaje escrito. El lenguaje es un conjunto de signos gráficos y hace uso de la gramática, o sea, la ortografía. Hay que cuidar los grafemas, las letras del abecedario, la semántica, el significado de las palabras, porque recuerden que una palabra, cuando no se tilda correctamente o no se pronuncia correctamente, cambia de significado. Entonces, todas las palabras tienen acento, pero no todas tienen tilde. ¿Por qué decimos que todas tienen acento? Porque todas tienen una mayor fuerza de voz. Cuando no se acentúan por las reglas, ¿verdad? Tenemos también que la morfosintaxis, que es el empleo correcto en las oraciones de un texto. Miren. Tenemos la comunicación no verbal, por ejemplo. La no verbal tenemos varias formas. Está a través de un icono, un mapa, una bandera, un logotipo. Por ejemplo, la palomita, que significa la paz. Las cadenas, que significan esclavitud. Es un icono, ¿verdad? Los iconos también tienen una relación de semejanza, ¿verdad? Con el símbolo también, tiene una relación de semejanza, ¿verdad?
con lo que representan, ejemplo, una fotografía, un mapa, un dibujo, una imagen de una persona. Una persona puede ser un icono de la música o un icono de la literatura. Entonces, en la parte religiosa también un icono es una imagen de un santo o de alguien, ¿verdad? Importante dentro de la vida religiosa. Tenemos los indicios son fenómenos naturales, son comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque usted mira humo, dice, se está quemando, hay un incendio o hay una fogata. Eh, tenemos también un dolor de estómago, es un indicio de que hay una infección, una fiebre, perdón, es un indicio de que hay una infección. Entonces, los indicios son de fenómenos naturales. Cuando salimos y vemos que las nubes están negras, decimos, va a llover. Eso es un indicio de una lluvia o de una tormenta, ¿verdad? O empieza a tronar, a relampaguear. Entonces, si viene una tormenta eléctrica, decimos. Porque es un indicio, eso nos da un indicio. No es que hay un rótulo en el cielo que dice hay tormenta, ¿verdad? Entonces, y los símbolos es la relación tradicional. Los símbolos, ¿verdad? Están como el ejemplo de color negro que simboliza el luto. La lucha contra el cáncer, por ejemplo, tienen ese chonguito rosado. Otro símbolo puede ser la simbología que aparece en los mapas, que las señales que vemos en las carreteras también, ¿verdad? También es comunicación no verbal, ¿verdad? Y después tenemos, miren lo que les estaba hablando, el lenguaje culto. El lenguaje culto es propio de personas que han estudiado mucho, ¿verdad? Y que leen mucho y tienen un léxico avanzado. El lenguaje coloquial, que es el que utilizamos en todos los lugares, en los pueblos, con los que nos comunicamos normalmente en nuestra vida diaria, ¿verdad? Ahí aparecen cuentos, ahí Teofilito, ¿verdad? Las perras de Teofilito, que es un cuento, un libro muy bonito. También hay algunos ejercicios que son de reforzamiento. Luego aparece que es el diccionario, ¿verdad? El diccionario, la Real Academia Española, RAE, ¿verdad? Que define el diccionario como el libro en el que se recogen y explica de forma ordenada las palabras y sus significados, sus acepciones, porque hay palabras que pueden tener hasta 3, 4 acepciones. ¿Qué significa eso? Que una palabra puede, de acuerdo al contexto, puede tener varios significados. ¿Cómo podemos utilizar el diccionario? Buscando de la mejor manera. Tenemos los tipos de diccionario. Diccionario de lengua, diccionario etimológico, que es el que se utiliza, analiza el origen de las palabras, el diccionario ideológico, diccionario de sinónimos y antónimos, diccionario de dudas, diccionario bilingüe, ¿verdad? Cuando aparece una parte de inglés y otra de español, diccionario histórico, diccionario monográfico, diccionario regional y diccionario enciclopédico. ¿Verdad? Entonces, esas básicamente son los tipos de diccionario. Tenemos también qué es el texto en la página número 22. La palabra texto proviene del latín textus, que significa tejer, entrelazar. Los textos son un conjunto de oraciones entrelazadas entre sí con un sentido completo, ¿verdad? Y los textos pueden ser también de varias formas, pueden ser de noticiosos, pueden ser un anuncio, puede ser un reportaje, puede ser un documental, ¿verdad? Varios tipos de textos. Tenemos que los textos pueden ser informativos, narrativos, descriptivos, expositivos. Y también tenemos los textos científicos y técnicos, ¿verdad? Ahí aparece textos científicos y técnicos. Luego son algunos ejemplos y algunos ejercicios que tiene que realizar de caligrafía, que ya eso es prácticamente trabajo en casa, ¿verdad? Y contestarlo. Trabajo en casa, ¿verdad? Trabajo en casa. Entonces, ¿qué va a hacer de tarea? Me va a realizar un ejemplo, un álbum, me va a realizar un álbum con un ejemplo de cada texto. En la página 22 aparecen los tipos de texto, un texto informativo, ¿verdad? Entonces, pégueme, si lo puede recortar, pues recórtelo, y si no lo redacta, un texto informativo. Transmite información, un texto narrativo que puede ser un cuento, una leyenda. Un texto descriptivo que es descripción de objetos o de personas. Un texto argumentativo que un texto argumentativo puede ser hablar sobre el aborto, por ejemplo, o sobre un tema polémico, las drogas, y cuál es su postura dentro de eso, ¿verdad? Si usted está de acuerdo, si no está de acuerdo, ¿por qué? Un texto
argumentativo, expositivos, exponen ideas o creencias, ¿verdad? Entonces me va a realizar un álbum con cada uno de los textos. Entonces usted va a escribir texto informativo y abajo lo informativo, texto narrativo, texto descriptivo y abajo texto expositivo y texto argumentativo. Y me lo manda, ¿verdad?